estructura oscura, enorme, del tamaño de un buque de guerra. Se veía muy raro, pero obviamente era un barco con una cubierta redonda. El informe del teniente Zabaratsky llegó hasta el mismo zar Nicolás. En 1917, el zar despachó 2 compañías de soldados para localizar y documentar este extraordinario descubrimiento. Los soldados encontraron y midieron el arca. También hicieron un historial fotográfico de la gran embarcación. Desafortunadamente, al mismo tiempo empezaba a estallar la revolución comunista en Rusia. Como resultado, no se sabe dónde están los informes y las fotografías de esta expedición y se presumen perdidos o escondidos en alguna bóveda secreta del Kremlin. Sin embargo, se los vio. Megan Butler, editor en jefe de Wigner Gateway Publisher en Washington, D.C., recientemente publicó el libro Anastasia, en el cual cuenta la historia de la vida de la hija del zar ruso. Ha habido controversia sobre si hubo o no una expedición rusa o informes de que se vio el arca alrededor de 1916 o 1917. Nuestro autor pasó 20 años investigando respecto a Anastasia, la última sobreviviente de la familia real rusa. Durante una de sus conversaciones personales con ella, él se sorprendió cuando ella comenzó a hablar acerca de una expedición que su padre, el zar, había ordenado ir al monte Ararat para medir y fotografiar el arca. Le dijo que ella había visto las fotografías del informe de la expedición. También le dijo que había llevado al cuello una cruz hecha de la madera del arca de Noé. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados poblaron muchas misiones en las cercanías del monte Ararat. Estaba en África del Norte asignado al batallón de señales, trabajando para la Fuerza Aérea del Ejército. Un aviador, buen amigo mío, y yo habíamos decidido tomar una taza de café una noche. Y estando en la cafetería oímos una conversación de varios oficiales respecto a unas fotografías que habían tomado mientras volaban sobre Turquía y el monte Ararat. Y al ver las fotos nos interesaron y nos acercamos para verlas mejor. Uno de ellos dijo: ¿saben? Estas pueden ser del arca de Noé. Déjeme decirle lo que vi en estas 3 fotografías. Primero, todas ellas mostraban un deslave de hielo que había caído sobre el barco en un ángulo o algo así. El hielo descendió y en esta parte, al verla del lado derecho, había una abertura aquí abajo donde había sido arrancado un pedazo. Pude ver las varias, como 1 y 2 capas aquí y también una estructura por este lado aquí. No había duda en las mentes de estos aviadores que esta era el arca de Noé, y una foto similar apareció en nuestra revista militar en 1944. Estoy convencido que esta vez estaba viendo el arca de Noé. No me quedaba la menor duda y los aviadores sentían lo mismo. Los retos en monte Ararat, aún para el alpinista profesional, son formidables. En términos estrictamente físicos, la búsqueda del arca puede ser increíblemente difícil y altamente peligrosa. Es suficientemente difícil luchar contra los vientos al escalar el monte Ararat, pero las condiciones políticas en estos lugares pueden ser tan impredecibles como la misma montaña. Quien quiera que viaje a Turquía en busca del arca pone en considerable peligro su propia persona. Comprender esta parte del mundo es comprender una situación política muy compleja que abarca muchos grupos regionales. Esta parte de Turquía se conocía antes como Armenia. En el comienzo de la era comunista en Rusia, más de 200.000 armenios fueron exterminados por los bolcheviques. Pero la situación actual en esta área sigue siendo muy volátil. 2 laderas de la montaña dan a vecinos hostiles, Irak e Irán. Incluso las regiones inferiores del monte están ocupadas por grupos de terroristas de un tipo u otro. Además, se ha sabido que los terroristas kurdos han causado grandes problemas a los expedicionarios, robándoles y amenazándolos de muerte. Desde 1978, el educador John McIntosh ha participado en 8 expediciones al monte Ararat. En cierto día en particular, habíamos subido hasta los 4.000 metros de altura en la ladera sur del monte y habíamos acampado para la noche. De pronto oímos mucho ruido. No puedo entender lo que decían, pero era claro que querían que saliéramos de las carpas. También ordenaron al resto del grupo que saliera.
No esperamos que nos lo digan 2 veces. Sobra decir que nos alegramos inmensamente al salir de allí. Creo que debo decir que tuvimos mucha suerte también. Eran tipos muy rudos. Después de nuestro informe, el ejército turco envió como 500 soldados a la montaña. Un terrorista escapó, otro fue capturado y los demás murieron en un tiroteo con los soldados. En tiempos recientes, un número de personas han informado haber visto el arca en el Monte Ararat. En los periodos presidenciales, desde Nixon hasta Reagan, yo viajaba en el avión presidencial como fotógrafo de prensa asignado a la Casa Blanca, cubriendo las actividades del presidente. En cierta ocasión en particular, volamos con el entonces presidente Jimmy Carter. Viajamos de Polonia a Teherán, Irán, para asistir a una celebración del Año Nuevo dada por el Shah. Mientras volamos sobre el este de Turquía, nos dijeron que miremos por la ventana. Fue un momento dramático al ver aviones soviéticos de combate que nos escoltaban muy de cerca. Alguien nos dijo que si veíamos hacia abajo, veríamos el Arca de Noé. Miré ahí. Como a media altura del monte se veía claramente un gran barco, parcialmente cubierto de nieve y hielo. Estoy convencido, basado en lo que vi, que era el Arca de Noé. Desde el aire y desde la tierra, a de ser verdad, hay un creciente cuerpo de evidencia fotográfica. Fotos que documentan una gigantesca estructura hecha a mano en lo alto del Monte Ararat. Tal vez sea irónico, o quizás apropiado, que en años recientes los que informan haber visto personalmente el arca son personas comunes, procedentes de todos los estratos sociales, individuos humildes que no tienen ninguna teoría elevada que comprobar, ningún libro que vender, ningún doctorado que endosar ante el mundo. Ubicamos a 3 personas que han tenido encuentros únicos con el arca en el Monte Ararat. Los buscamos. Ninguno está escribiendo un libro sobre sus experiencias. Ninguna prédica desde el púlpito. En cada caso, su experiencia de haber visto el arca fue muy conmovedora y muy personal. En 1973, Ed Belin llegó a ver personalmente el arca. Ed Belin era un soldado en el destacamento de instalaciones de defensa a unos 160 kilómetros al suroeste del Monte Ararat. Allí hizo amistad con un recluta turco llamado Mustafa. Cuando salí de los Estados Unidos para ir a Turquía, me propuse visitar tanto territorio como pudiera. Mustafa y yo nos llevábamos muy bien. En ese tiempo él ya había estado en el ejército casi un año. Un día estaba hablando con Mustafa y le dije cuánto quería subir a ver el arca. Él dijo que tenía un tío abuelo que sabía dónde estaba el arca y que nos iba a llevar a verla. De modo que fue emocionante, ¿sabe usted? Vaya qué aventura. Así fuimos a una vieja carpa, un viejo campamento. El tío abuelo de Mustafa, él lo sabía todo básicamente. Era el más anciano allí, pero parecía como renuente para llevarnos allá arriba. Pero hablé con Mustafa y me dijo que había convencido a su tío que yo no era malo. La gente del área desconfía de los extranjeros. Sin esta conexión local hubiera sido imposible visitar el arca. Le pregunté si podía llevar una cámara, pero él prefirió que no lo hiciera. Él dijo, Ararat está cerca de la frontera rusa y tú eres estadounidense y yo turco. Eso pudiera crear una situación muy incómoda. El tío abuelo de Mustafa nos llevó directo a la ladera del monte y caminábamos entre rocas, precipicio abajo y precipicio arriba. Era como un sendero. Él sabía exactamente a dónde iba. Yo estoy cansado y me falta la respiración mientras digo, vaya, ¿cuándo se va a acabar esta subida? ¿Cuándo vamos a ver el arca? Si no nos vemos pronto, mejor nos regresamos. Sus tíos se da la vuelta y se ríe de mí y señala hacia abajo. Y de repente uno se da la vuelta para ver y allí está esta enorme, impresionante embarcación, justo a los pies de uno, a la neblina, ¿sabes? Es casi como sonar algo. Y ahí está. Dimos un rodeo alrededor de la estructura. Diría como unos casi media vuelta, como a 30 metros por debajo, porque el arca está en una peña saliente y volví a mirarla y vi desde allí. La apertura que podíamos ver como si la miráramos desde un extremo era prácticamente cuadrada. Sin embargo, era más ancha que alta. Los lados eran dentados y estaban desgarrados un poco, y pude ver lo que parecía ser tablones. Y comparada al monte, a la peña donde estaba, todavía se veía enorme.